Hola, bienvenidos a La Caja Verde. A propósito de la celebración del 55 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, hemos preparado este programa especial y para eso hemos ido a un lugar que conmemora la resistencia democrática que hemos tenido los dominicanos para poder llegar al día de hoy. Es un museo donde se expresa todo lo que tuvimos que pasar los dominicanos en el siglo XX, desde el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo hasta acontecimientos que pasaron años después. Así que acompáñenme a la zona colonial, al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, para que entonces se puedan contextualizar con todo este acontecimiento nacional. Como les dije, que ando por la zona colonial y vine a un museo bastante particular, y para saber todo sobre él me encuentro con la directora general del Museo Memorial de la Resistencia, la señora Luisa de Peña Díaz. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibir a La Caja Verde en el museo. Bienvenidos al Museo de la Resistencia. Muchas gracias. Lo primero es preguntarle, ¿qué podemos encontrar en el Museo de la Resistencia para las personas que aún no han tenido la oportunidad de venir a ver? Sí, el Museo de la Resistencia es un museo memorial. Relata, a través de una cronología histórica, relata la lucha de la resistencia por la democracia y los derechos humanos en la República Dominicana. Es la historia de las víctimas del terrorismo de Estado de las dictaduras del siglo XX. Entiéndase, empezamos en 1916 con la dictadura militar norteamericana y terminamos en el 78 con la dictadura de Balaguer. La parte más importante del museo, más larga, son los 31 años de la dictadura de Trujillo. Y todo ese trayecto de resistencia heroica del pueblo dominicano por sus derechos, por la democracia, por la libertad. Entonces nosotros hacemos ese relato y sobre todo es un museo diseñado y dirigido a jóvenes estudiantes. Los estudiantes vienen en grupos escolares, también vienen a hacer sus tareas y nosotros pues tratamos de complementar la educación formal con todo el relato de esta historia. ¿Cómo surge esta iniciativa de crear este museo que ya tiene 5 años de celebrarse justamente en ese 2016? Sí, fíjate, fue un proyecto que surge de una iniciativa familiar. Es la madre de uno de los expedicionarios del 59, de Constanza Memo Estero Hondo. Se dirige, junto con su prima, se dirigen a mí a solicitarme que le preparara un museo de historia por las cosas de los muchachos cuando ya no estuvieran, qué iba a pasar. Bueno, te estoy hablando del año 96. Y entonces, a partir de ese momento se empieza a trabajar el proyecto de un museo de historia, que después se transforma en un museo de memoria, que en lugar de ser solo de los expedicionarios de Constanza Memo Estero Hondo, se extendió a toda la lucha por la resistencia. El general Juancito Rodríguez, ex senador y latifundista que había salido del país con una gran fortuna que puso al servicio de la oposición a la dictadura, encabezaba la preparación de una expedición armada contra el gobierno de Trujillo en un inhóspito y pequeño cayo situado cerca del extremo oriental de la isla de Cuba, conocido como Cayo Confite. Enterado Trujillo de los planes, protestó ante la Organización de Estados Americanos, ante el gobierno cubano y ante las Naciones Unidas, mientras lograba sobornar al jefe del ejército cubano a fin de impedir que la expedición se llevara a cabo. Convertido ya en un escándalo internacional, a finales de septiembre de 1947 se produjo un enfrentamiento a tiros en plena ciudad de La Habana, seguido de una serie de allanamientos realizados por el ejército cubano en lugares donde se sospechaba que habían armas escondidas para ser utilizadas por los expedicionarios. Los militares encontraron bombas aéreas y pertrechos de guerra, mientras en Cayo Confites, 1.300 expedicionarios entre cubanos, dominicanos, venezolanos, hondureños y nicaragüenses, entre otras nacionalidades, llevaban casi 2 meses aguardando la fecha de partida hacia República Dominicana. El hecho de ser descubiertos más las condiciones de aislamiento en un lugar terriblemente desolado provocó deserciones y aunque la esperada partida se llevó a cabo, la Marina de Guerra cubana les detuvo y apresó a casi todos los expedicionarios.
Uno de ellos, que no fue apresado, era el joven Fidel Castro Ruz, de 21 años, quien escapó lanzándose al mar junto a algunos otros que lograron evadir a los soldados. Otro fue Juan Bosch, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano que se hallaba en el exilio y quien fue uno de los propulsores de la fallida expedición. Y ese proyecto pasa a manos de las fundaciones patrióticas. Las fundaciones lo acogen como un proyecto de ellos, se unen en una federación. O sea, es todo un proceso de 15 años. Para poder sí. establecer todo el museo. Digo, un museo, la gente no sabe que un museo normal, cualquier museo, hacer un museo, te toma alrededor de unos 8 años. Todo lo que es la parte de investigación, la construcción, todo. Nunca toma menos, un tiempo menor a entre 5, 8 años, 10 años. A nosotros nos tomó mucho más, naturalmente, porque no solamente era un colectivo, sino que era un colectivo sin fondos, no, que era buscando fondos. Pero el proyecto, pues nosotros abrimos en el 2011, un 29 de mayo, un día antes, al 30 de mayo, como parte de la conmemoración del 50 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, esa celebración. Y ahora, en este mayo, cumplimos 5 años. ¿Cómo ustedes han podido lidiar con personas que de una u otra forma se sienten ofendidos con lo que se presenta en el museo, con el transcurrir del tiempo? Sí, claro, porque siempre han habido individuales y grupos organizados que han trabajado por no solamente deformar la historia y la memoria, sino mantenerla oculta. Eso ha sido una política, inclusive fue una política de Estado por muchos años. Nosotros lo que hacemos es que enfrentamos cada grupo o cada persona en su momento, en forma individual, porque pues no podemos generalizar, han venido de diferentes formas a entorpecer, a boicotear, hasta amenazar en ocasiones, entonces presionar de todas las formas posibles. Cada uno se enfrenta en su momento como corresponde, siempre con los documentos que fortalecen la verdad, disponibles al público abiertamente, reconocidos y declarados por UNESCO como Patrimonio Documental de la Humanidad, Memoria del Mundo. Entonces uno enfrenta eso con la verdad, sin titubear tampoco. Somos un colectivo, porque a nosotros nos toca ser la cara pública como directora de la institución, pero detrás de nosotros hay un grupo, o sea, el museo, exacto. Hay un equipo de trabajo del museo y hay una junta directiva de una federación de fundaciones patrióticas con 6 fundaciones que son el respaldo del museo. O sea, muchas veces la gente pues nos ve a nosotros y piensa que es Don Quijote de la Mancha solo ahí cabalgando como una loca. No es así, o sea, nosotros somos un grupo, representamos a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de la resistencia. Entonces, cada caso se enfrenta en forma individual y las decisiones se toman dentro de ese colectivo que es la Federación de Fundaciones Patrióticas. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? Parecerá algo fuera de, porque nosotros hemos tenido problemas económicos, hemos tenido problemas de recursos humanos, hemos tenido problemas de los que se enfrentan al museo y todo, pero nosotros entendemos que lo más difícil de todo esto es lidiar con la tragedia. Ese es el peso más fuerte que hay, emocional y psicológico. Lidiar con la tragedia de la señora viejita que viene de 80 y pico de años con una foto desvencijada de su hijo y sentarse y decir, a mi hijo se lo llevaron, tenía 14 años
Se lo llevaron en el año 60 y yo no sé qué pasó con mi hijo. Ese peso emocional, eso es lo más difícil. Porque nosotros quisiéramos decirle a esa señora, mire, aquí están los papeles, los documentos, mire, a su hijo le pasó esto, lo tiraron al mar, lo incineraron. Nosotros quisiéramos poder darle una respuesta. Lo único que podemos hacer es intentar consolarla, más nada. Y te estoy hablando de esa señora con su hijo, pero igual unas muchachas vinieron, que no son muchachas, a ver, tienen como 60 años, con una foto de su papá. Y me dicen que ellas tenían 13, 14 años cuando fue el servicio, el SIN, se llevó a su papá y ellas no saben qué pasó con su papá ni nada, que ellas durante años caminaban por las calles y veían a alguien por detrás, se parecía físicamente, y pensaban que era su papá. Y se acercaban a ver. Entonces, porque muchas veces la dictadura le mandaba carta a la familia diciéndole, yo estoy bien, estoy en Puerto Rico, yo estoy bien. Entonces, la gente siempre guarda la esperanza de que su familiar esté vivo, pero sabe que no lo está. Entonces, esa es la parte más difícil del museo. Los problemas económicos no, los problemas de recursos humanos tampoco, los problemas de nuestros enemigos tampoco. Esa es la parte difícil. Eso es lo que nos hace continuar y lo que nos hace reclamar memoria, verdad y justicia. Esa es la parte más difícil. Digo, yo tenía terror a que me violaran. Terror, me mataran mejor. Ese era mi terror. Y entonces Johnny dijo, bueno, súbala allá arriba, que ella habla más tarde. Los hombres que eran, después supe quiénes eran todos casi mi familia ya golpeadas, y de las 40 nos mandan para 9. Ramfi parece que dijo, mándenlo acá una vez. Y a mí noche por noche me sacaban. Nunca me torturaron físicamente, mentalmente sí. Digo, ellas habían ido a todas partes ya, a los amigos, estaban presos los amigos, en La Vega, en La Romana, en todas partes, los amigos Juan Tomás fueron presos. Y envueltos pasaban, por ejemplo, en lona, porque las puertas eran abiertas, las celdas, y abajo era el cuarto de tortura. Subían, ¿cuál será que va a ir de familia de uno o no familia? Pero varias veces. ¿Qué era lo que pasaron? Envuelto en lonas cadáveres. Y yo, como te digo, los apoyo, los apoyaría otra vez y respeto la decisión que ellos tomaron todos. Para mí eran hermanos. Para mí eran mis hermanos, toda esa gente que participó en ese hecho. ¿Cuál es la proyección a futuro del Museo Memorial de la Resistencia? Fíjate, los museos son instituciones que se miden, los días se miden por años. Para un museo, el año 1 son los primeros 18 meses. El año 2 es de los 18 meses a los 5 años. O sea, los museos tienen forma, entonces, nosotros hoy cumplimos 5 años, pero para la vida tenemos 2 días. Entonces, es el momento de reformular muchas cosas. Cada 5 años un museo tiene que revisarse y reformularse. Ver cuáles programas funcionan, cuáles programas tuvieron respuestas aceptables, programas dirigidos a nuestro público y cuáles no. Tomar la dolorosa decisión de suspender una serie de programas porque todos los programas fueron creados con amor, dedicación, con esperanza de que cumplan un rol, pero no todo funciona, o sea, son pruebas que se hacen. Entonces, cancelar programas, eso duele a todo aquel que tiene 5 años trabajando en un programa y tratando de echarlo para adelante y crear nuevos programas. Entonces, nosotros ahora nos preparamos para los próximos 5 años. Todo esto que ustedes vieron en estos 5 años del museo fue planificado. Nada es fortuito. Entonces, ahora nosotros estamos en el proceso de la planificación de los próximos 5 años. Cómo afianzar los programas que han recibido respuestas importantes.
cómo impulsarlos y cómo vamos a sustituir los programas que no tuvieron respuesta satisfactoria para nosotros y por qué lo vamos a sustituir, qué vamos a hacer, cómo seguir llevando el mensaje, porque nosotros somos una institución educativa, básicamente, o sea, nosotros lo que hacemos es educar en memoria, educar en valores democráticos, educar en derechos humanos y por supuesto continuar luchando y continuar solicitando, no nos vamos a cansar de solicitar una comisión de la verdad, de solicitar respuesta para todas aquellas personas que vienen y calladitos están, muchos de ellos con cierto sentimiento de bueno, no se va a conseguir nada. Tratar de darles respuesta a todos esos familiares de víctimas que al final son ciudadanos que pagan impuestos. Si queremos ponerlo en forma cruda, que tienen derecho. Y tienen derecho a saber la verdad. Bueno, doña Chala le dijo que no llegaran tarde porque ella sabía en la situación que ellas se encontraban, qué podía pasarle. Ella le había dicho antes, a ustedes la van a matar y la van a tirar como tiran a Donasten por ahí, por la cumbre, le decía a ella. Así que cuídense. Entonces, pero ella le dijeron, pero mamá, si nosotros no vamos a verlo, ¿quién lo va a ver? Tenemos que ir a visitarlo, por eso nos vamos a mudar. Un día dijo María Teresa, yo creo que él no llega a tanto de matarnos. Pero ellas sabían que él había dicho que su problema de él eran ellas. El problema que tenía. Minerva misma sabía que él la podía matar. Desde las 7 ya ella estaba muy preocupada. Ay, que no van a llegar, a lo mejor me la mataron. Nada, impaciente. Rezamos el rosario, rezamos ahí, qué sé yo. Y nada, ya eso de las 11 yo le dije a las muchachas, bueno, como le dije que me había recostado delante de Raulito, que estaba muy chiquito. Y como que me agarraron las manos, sentí eso tan frío y me dijeron, mi hijo, mi hijo. Entonces, yo desperté y yo dije, no le dije a doña Chía, pero a las que estaban aquí le dije, la muchacha la mataron, así que levántense y vamos a recoger todo lo que sea, que esté mal puesto y cosas así. Entonces, guardamos todas las costuras, que ya cosían las 3, quitamos las máquinas. Todo el muchacho que vivía aquí se fue, buscó una mula que estaba en una cerquita ahí, se fue a avisarle a Dede, eso de las 4 por ahí. Cuando ellos venían, llegó un rural, de esos alcaldes que le decían rurales, con una notica, un papelito, que decía que estaban accidentadas, que estaban en el Cabral Ibar de Santiago. Bueno, cuando llegó Dede, doña Tía estaba lista ya para ir. Se fue y la devolvieron de ahí, de Salcedo para acá, porque ya sabían que estaba muerta. Dede ahí gritó y que dijo muchísimas cosas frente a la gobernación. Ahí dijo cosas, aunque la mataran. Dijo. Todo el mundo sabía que era que la habían matado. Ah, bueno, ahí ya tú ves que está lo que ellos trajeron, como ellos llaman las pertenencias. Ahí está el pañito, las carteras, las 3 carteras. Entonces abajo se ve el rolito de la de patria, el portamonedita, la libretita y algunos detalles, los polvitos, las cosas que regularmente tenemos las mujeres en la cartera.
Ahora nosotros esperamos que ustedes nos den un recorrido por el museo para poder entonces demostrarle a todos los televidentes de la Caja Verde más el Museo Memorial de la Resistencia. Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierto al público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. En el caso del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, adquiere, conserva, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico para la sociedad dominicana. El museo cuenta con exposiciones permanentes acerca de los miles de héroes que intervinieron en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina y la de Joaquín Balaguer. Dominicanos que lucharon por conseguir una patria en la que los derechos como personas y como ciudadanos no sean pisoteados. El recorrido se da de forma temática y cronológica, que, como nos explica Luisa de Peña, se inicia en una sala de los llamados mitos, ya que las ideas de economía, estabilidad y desarrollo promovidas durante estos periodos del régimen no eran más que historias sin fundamento real. A partir de ahí inicia un recorrido cronológico en cada sala, que inicia desde 1916 y que termina en 1970, que abarca desde las primeras manifestaciones de resistencia de la primera invasión norteamericana y la ascensión de Trujillo al poder hasta las acciones posteriores durante el gobierno de Balaguer. Cada sala cuenta también con escenas, ambientaciones, espacios que recrean momentos cruciales de la historia de la resistencia. Por ejemplo, podemos encontrar un maniquí animado de Manolo Tavares Justo, con el audio de uno de sus discursos, la recreación del malecón espacio en el que se ajustició a Rafael Leónidas Trujillo, videos testimoniales y muchos otros recursos audiovisuales. Podemos encontrar también con una sala donde se replica una cárcel de tortura La 40, populares centros de tortura en la era de Trujillo, donde encontramos testimonios de sobrevivientes y dispositivos que utilizaban para torturar a los encarcelados. Por otro lado, cuenta con diversas exposiciones temporales, una tienda, un centro de documentación y un espacio en el que se registran víctimas de crímenes durante estos periodos. En su labor de desarrollar un espacio de aprendizaje y desarrollo histórico sociocultural, lleva a cabo diversas actividades para públicos en todas las edades, como son noches de películas, exposiciones, talleres sobre derechos humanos, cursos de cuentos, foros para jóvenes y simulacros electorales. Cuenta también con gran presencia en las redes sociales, posibilitando el acceso al conocimiento de dichas actividades, información complementaria y recursos que podemos encontrar en las instalaciones. Una vez terminado el recorrido, solo nos queda recordar todo lo que pasamos los dominicanos y dominicanas para llegar a donde estamos.
El siglo XX fue una época de lucha, sacrificio y grandes ideales. La nueva generación tenemos como responsabilidad continuar el legado de estos mártires. Un pueblo que conoce su historia, es un pueblo que no la vuelve a repetir, así que por eso les invitamos a que vayan al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana para que tengan entendimiento por si acaso se le ha olvidado algún capítulo de su historia. Esto ha sido todo por mi parte, mi nombre es Lisbeth Montaz y sigue en sintonía con Acento TV.